Muy bien, buenas noches chicos. Vamos a hacer la resolución de este práctico del tema de conjuntos, ¿ok? Práctico nos dice, dado los conjuntos, U es el universo, A, B y C, así que nos piden estas operaciones. Por si acaso, todas estas de aquí son operaciones con conjuntos. Así que la solución sería la 1. A unión B. La unión de dos conjuntos son los elementos del primer conjunto o los elementos del segundo conjunto o ambos. En este caso, veamos acá. 3, 4, 5, 6 y 7. 3, 4, 5, 6 y 7 que pertenecen a A. Y 6, 7, 8 y 9 que pertenecen a B. El 6 y el 7 ya pertenecen al conjunto, así que no es necesario escribirlo dos veces. Colocamos los que faltan, el 8 y el 9. 2, B intersección C. B intersección C. La intersección entre B, conjunto B y conjunto C son aquellos elementos que pertenecen a B y también pertenecen a C. Es decir, que están en ambos conjuntos. En este caso tenemos el 6, solo pertenece a B, el 7 pertenece a C, el 8 no pertenece y el 9 pertenece a C. El 1, el 3 y el 5 no pertenecen a ambos, solo pertenece a C. Por lo tanto, 7 y 9, como son comunes en ambos conjuntos, pertenecen a la intersección de esos conjuntos. 7 y 9. 3. A menos C. Diferencia relativa del conjunto A con el conjunto C. La diferencia relativa nos decía los elementos que están en el primero y no están en el segundo. En este caso, ¿el 3 está en A? Sí. ¿No está en C? No. Es falso. Por lo tanto, no pertenece a la diferencia. ¿El 4 está en A? Sí. ¿No está en C? También. Es verdad que no está en C. Por lo tanto, lo anoto aquí, el 4. El 5 está aquí y está acá. No lo puedo anotar. El 6 está aquí y no está acá. Lo anoto. Y el 7 está aquí y está acá. No lo anotamos. ¿Ok? Básicamente son los elementos de A que no están en C. En este caso es el 4 que no está en C y el 7, perdón, el 6 que no está en C. ¿Cómo podemos notarlo? El ejercicio 4. B menos A. Los elementos de B que no pertenecen a A. A ver, los elementos de B que no pertenecen al conjunto A. Serían 6, 7, 8 y 9. 6 y 7 pertenecen a A, sería el 8 y el 9. No, lo vamos a hacer todos, no se preocupen. 5. Complemento de C. Eso es C elevado a C. Complemento de C. Se puede escribir de esta forma, igual por si acaso. C. El complemento de un conjunto son aquellos elementos que pertenecen al universo. En este caso, nuestros universos son los números del 1 al 10. Y el complemento vendrá a ser todos los números que están en el universo y no están en C. En nuestro caso, el 1 está en C, no pertenece al complemento, el 3 tampoco, el 5, el 7 y el 9. Básicamente son los números restantes del universo. Veamos, a ver, el 1 está en C, no lo anoto. El 2 no está en C. El 3 sí está. El 4 no está. El 6, el 5 sí está. El 6 no está. El 8 y el 10.
todos esos números no están en C. Sí. 6. Complemento de B. El complemento de B, ¿cómo lo solucionamos? El mismo procedimiento. Son los elementos que están en el universo y no están en B. 6, 7, 8 y 9. Así que va a estar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 10. ¿Por qué no noto estos números? Porque no pertenecen al complemento, pertenecen a B. 6, 7, 8 y 9. 7. B unión C, complemento, menos A. Vamos a encontrar esto. B unión C. Primero encontramos B unión C. B unión C son los números 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Es la unión de estos dos conjuntos. El 1, el 3, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Ahora vamos a encontrar el complemento. Complemento de B unión C. ¿Cuál es el complemento? Los elementos que no están aquí, pero están en el universo. Serían el 2, el 4 y el 10. ¿Ok? El 1 está, el 3 está, el 5 está. 3, 6, 7, 10. Ahora vamos a encontrar lo que nos pedía. B unión C, complemento, menos A. Los elementos que están en este conjunto, que está aquí arriba, este de acá, y los elementos que no están en A. En este caso, el único elemento que comparte con A sería el 4, porque 3 no está, 5 tampoco, el 6 y el 7 tampoco. Así que B unión C complemento menos A sería 2,10. El 8 dice A menos C unión B complemento. A menos C lo tengo aquí. Es este de aquí, 4,6. 4,6 unido al complemento de B. El complemento de B son estos números. Así que sería 1, 2, 3, 4, 5. Aquí que tenemos A menos C, 4 y 6. Ya está el 4. Anoto el 6. ¿Cuál falta? 5 y el 10. ¿Ok? 9. A intersección B complemento. ¿Dónde está la intersección? La intersección no la sacamos. A ver, saquemos la intersección. Los números que están en A y están en B. A y B, ¿cuáles números comparten? El 6 y el 7, ¿no? El 6 y el 7 son los que comparten. 6 y 7, 6 y 7. Así que 6 y 7. Y el complemento, básicamente son todos los números del universo menos el 6 y el 7. Así que sería el 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. ¿Ok? 10, ejercicio 10. A complemento, unión B complemento. A complemento, unión B complemento. Podemos hallarlo de la siguiente forma si ustedes quieren. A intersección B complemento. En este caso lo voy a hallar de la otra forma. A complemento
A complemento es 3, 4, 5, 6, 7. Sería el 1, el 2. Los elementos que no están aquí en A. El 1, el 2, el 8, el 9 y el 10. ¿Ok? B complemento es 6, 7, 8 y 9. A ver, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 10. ¿Ok? Así que la unión de ambos será A complemento, unión B complemento. Será 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10. Ese es el primer resultado. Después probemos con este otro. A intersección B. Elementos en común. ¿Cuáles son los elementos en común entre A y B? El 6 y el 7 habíamos dicho, ¿no? Está por acá. El 6 y el 7. 6,7. Que justamente lo sacamos acá. Y hallamos su complemento, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ambos son iguales. Así que directamente podían poner el 10 es igual al 9. ¿Ok? Bueno, bien, haciendo un resumen breve entonces de las operaciones, podemos definir lo siguiente. La unión, vamos a decir que sean A y B, A, B, conjuntos. Entonces, podemos utilizar operaciones de conjuntos. La unión de dos conjuntos, es decir, la unión del conjunto A con el conjunto B, nos da como resultado otro conjunto. Por eso estas llavecitas. Y como yo sé qué elementos pertenecen a este conjunto, yo digo los X elementos de tal forma que se cumple lo siguiente. X pertenece al primer conjunto, en este caso es A, o pertenece al segundo conjunto. X es miembro de A o X es elemento de B, mejor dicho, no miembro. X elemento de A o X elemento de B. ¿Ok? O ambos. Recuerden que esta operación es una disyunción inclusiva, no exclusiva, inclusiva. Vamos a hacer así, voy a ocupar dos círculos transparentes. Si esto es A, si este es el conjunto, a ver, si este es el conjunto A y este es el conjunto, ahí, conjunto B. Llamémoslo así. Este es A y este es B. A unión B, voy a pintarlo de color rojo. A unión B. Así, si están separados, la unión es así. Todos los elementos de A o todos los elementos de B o puede pertenecer a ambos. En este caso no hay intersección, no hay elementos en común, por eso están separados, son conjuntos disjuntos. Y esa sería la unión. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo así? Ahí. ¿Cuál es la unión? Es el mismo caso, ¿no? A unión B, este es A y este es B. ¿Cuál pinto? Pinto este pedazo de acá, también este de aquí adentro y este otro de acá. Esa es la unión. Caso distinto es la intersección. Otra operación con conjuntos. Entonces, la intersección del conjunto A con el conjunto B
es también otro conjunto de elementos X. De tal forma que ese elemento X pertenece al primero y también pertenece al segundo. Es decir, elementos que están en A y también están en B. Elementos comunes entre ambos conjuntos. Entonces, en este caso, si yo tuviera así, ¿dónde está la intersección ahí? Sabiendo que esto es A y esto es B, ¿dónde está la intersección? A intersección de B. ¿Qué pasa con la intersección? Pues son elementos disjuntos. Se supone que todos los elementos de A están aquí adentro de este círculo y todos los elementos de B están en este círculo. Y el conjunto me dice pertenecen a A y pertenecen a B, pero no hay ningún elemento en común, no se encuentran los elementos. Por lo tanto, este resultado es un conjunto vacío. Recuerden que existen los conjuntos vacíos y son aquellos que no tienen ningún elemento. Se los puede escribir así, dos llaves y un vacío adentro. Mejor dicho, nada adentro. O si no, con este símbolo de acá. ¿Ok? Entonces, si yo tengo lo mismo, pero tengo con estos de aquí, si no son conjuntos disjuntos, es decir, que existen elementos en común, esto es A y esto es B. ¿Qué pedacito representa la intersección? A intersección B es este pedacito de aquí. Ese pétalo que se forma, ¿no? Con los dos círculos. Eso es A intersección B. Bueno, otro que tenemos es otra operación, es la diferencia relativa. Si yo tengo la diferencia relativa de los elementos del conjunto de A con el conjunto B, de forma de memoria, elementos que pertenecen a A y no están en B, los elementos que solo pertenecen a A. Recuerden, la diferencia relativa entre A y B serían todos los elementos que solamente pertenecen a A, no pertenecen a otro conjunto. En este caso yo lo estoy representando al otro conjunto con B. Podría ser entonces, Perdón, va a disculpar. ok, no, no hay problema. Les iba diciendo entonces que la diferencia relativa, en este caso es la diferencia relativa entre A y B. Y podemos argumentar lo siguiente, la diferencia relativa es un conjunto de elementos X y yo por memoria sé que son los elementos que solo pertenecen a A respecto de B. En ese caso, tengo entonces X pertenece a A y obligatoriamente X, esa misma X, no debe pertenecer a B. Es decir, son los elementos que pertenecen al primer conjunto, pero no están en el segundo. Son los elementos que pertenecen únicamente al conjunto A y no así al conjunto B. ¿Ok? En ese caso, para no dibujar otro, voy a hacer con verde. A diferencia de B, aprovechando que aquí no hay nada, la diferencia de B son los elementos que están en A. En este caso, todos los elementos de A solo pertenecen a A. ¿Por qué razón? Porque A y B son disjuntos, no tienen elementos en común. Pero en el caso de que tengan elementos en común, A menos B será lo que voy a sombrear de verde. Y todos esos elementos amarillos obligatoriamente no pertenecen a A menos B. ¿Por qué razón? Porque no cumple con esta condición. Resulta ser que los elementos que están aquí adentro pertenecen a A y también pertenecen a B, así que esto sería falso
entre ambos. Y por tal razón, lo que sombreé de verde vendría a representar la diferencia entre A y B. Bueno, vamos a pasar a lo que es la diferencia simétrica. Diferencia simétrica entre A y B son aquellos elementos que pertenecen a un conjunto, en este caso al primero, conjunto A, o pertenecen al conjunto B, pero tienen la característica de que son elementos únicos o de A o de B. Por lo tanto, no pertenecen, el mismo elemento no puede pertenecer a ambos conjuntos. Si nosotros hacemos una representación así, disjunta, si esto es A y esto es B, A diferencia simétrica de B, que nos decía, los elementos que están en A o están en B, pero no están en ambos. Elementos que solo pertenecen a A. No hay elementos en común, por lo tanto, todos los elementos de A pertenecen solo a A y todos los elementos de B pertenecen solo a B. Por esa razón, A diferencia simétrica de B es lo que está sombreado con color rojo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si hablamos de este caso? Yo tengo dos conjuntos que tienen elementos en común. Ahí. Estos se van a llamar conjunto A y conjunto B. Y no son disjuntos, es decir, que sí tienen elementos en común. ¿Qué parte o qué elementos son aquellos que cumplen con la condición que pertenezcan solo a A o pertenezcan solo a B? Los elementos que solo pertenecen a B están fuera de la intersección, es decir, que son estos de aquí. Ahí. Todos estos de aquí pertenecen solamente a B. Recuerden eso, solo a B. O los elementos que pertenecen solo al conjunto A. En este caso, si ustedes hacen una operación, básicamente la diferencia es igual a la unión de A con B menos A intersección B. ¿Lo ven? Esta es la unión y le estoy quitando la intersección. Es esto de aquí. Básicamente son los dos círculos sin la intersección. Y por último tenemos lo que es el complemento. El complemento se representa así. Una C alargada, complemento de A. O también así, como estaba aquí en el práctico al ladito. Una C acompañando la A como exponente. Y son los elementos que pertenecen al universo del conjunto. Recuerden que todos los conjuntos pertenecen a un universo siempre. Pero hay una condición. Ese elemento no pertenece o no está presente en A. En todo caso, si yo tengo lo siguiente, tengo el conjunto A y tengo un universo U, universo, conjunto A. ¿Qué fue ahorita? Conjunto A. Todo este círculo, todo lo que hay adentro de este círculo, ya sea algún u otro elemento que tiene, son elementos de A. Todo lo que está dentro del círculo pertenece a A. Entonces, el complemento será todos aquellos que no están dentro del círculo. Por lo tanto, vamos a pintar y es todo el recuadro de afuera.
Recuerden que ese rectángulo representa el universo del conjunto. Básicamente es el universo que contiene nuestro conjunto A. Y todo lo que está sombreado de rojo es el complemento de A. También se escribe así. ¿Ok? Y ahí están las 5 operaciones más utilizadas. Bueno, las 5 operaciones que llevamos de conjunto. Son fáciles de entender y estas son sus definiciones para hallar los conjuntos. Ahora, en tema de demostraciones, las mismas operaciones, pero basadas en elementos. ¿Ok? Como regla, a ver. Si un elemento, recuerden que X es elemento, el operador pertenece, me indica que hay un conjunto, ¿no? ¿Correcto? Y este de aquí que se llama pertenece. ¿Ya? Recuerden siempre esto. Elemento, conjunto. Operador pertenece. También hay el no pertenece, pero más usamos el pertenece. Así que si yo digo que un elemento X que pertenece a un conjunto y ese conjunto resulta ser que es la unión de dos conjuntos, A unión B. Habíamos quedado, ¿no? Que la unión es también un conjunto. ¿Por qué razón? Porque la operación de dos conjuntos, el resultado es otro conjunto. Por lo tanto, si X pertenece al conjunto unión entre A y B, yo puedo decir lo siguiente. Puedo hacer una equivalencia y decir, bueno, si este elemento pertenece a la unión, ese elemento X puede pertenecer a A o puede pertenecer a B. ¿Ok? Lo mismo, si yo digo que un elemento X pertenece a o pertenece a B o a ambos, yo puedo pasar a esta otra parte y decir que ese elemento, si es el mismo, recuerden, solo si es el mismo elemento, pertenece a la unión de estos dos conjuntos. Recuerden, X elemento A conjunto. Elemento pertenece al conjunto A o elemento pertenece al conjunto B. Si son el mismo, podemos afirmar que ese mismo elemento pertenece a la unión entre A unión B. Eso para la unión. Para la intersección. Tengo un elemento, puede ser cualquier letra, ¿no? Qué sé yo, un elemento Y que pertenece a A intersección B. Si me gusta usar la Y como variable, puedo usarla. Si este Y es elemento de este conjunto, es decir, que pertenece a este conjunto de acá, Y pertenece, obligatoriamente pertenece a A y también pertenece a B, porque así se realiza la operación, ¿no ve? Para hacer una intersección, los elementos que pertenecen al conjunto intersección pertenecen a A y también pertenecen a B. Lo mismo ocurre del lado inverso. Puedo llevarlo a este otro lado. Si tengo un elemento que está en A y ese mismo elemento también está en B, como es el caso de aquí cuando sacamos la intersección, puedo decir que pertenece a la intersección, a este conjunto de acá. Para la diferencia relativa, si un conjunto, perdón, si un elemento X pertenece al conjunto que está representado
por una diferencia relativa entre A, diferencia relativa de B, yo puedo afirmar lo siguiente. Ese elemento está en A, pertenece a A, es elemento de A. Y ese mismo elemento, X, no pertenece al segundo conjunto, B. Si aquí fuera, en lugar de A y B, yo tuviera, qué sé yo, un conjunto D y un conjunto E, en mayúscula. ¿Cómo sería? Sería así. Básicamente reemplazamos esos conjuntos y diría X pertenece al primero. ¿Quién es el primero? El primero es D. Y X no pertenece al segundo. El segundo es E. El segundo conjunto es E, en mayúscula. Diferencia simétrica. Para hacer diferencia simétrica, nosotros decimos X elemento pertenece a una diferencia simétrica. A diferencia simétrica de B. ¿Ok? Bueno, utilizando la definición anterior, X pertenece al conjunto A o X pertenece a B. Resulta ser que este elemento que pertenece a esta diferencia es solo elemento de A o solo elemento de B, pero no puede pertenecer a ambos. ¿Ok? Lo mismo. Si yo tuviera que ir de este caso, perdón, de esta postura a esta otra, se puede usar la misma definición por diferencia simétrica. Otra definición que se ocupa es la siguiente. Ah, bueno, un elemento X pertenece a la diferencia simétrica. Entonces yo sé lo siguiente. X pertenece a A unión B, pero, ojo, X no pertenece a intersección B. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan los dos circulitos que habían? ¿Cuál era la diferencia simétrica? Los que están solo en A o los que están solo en B. Así que si yo tenía que ambos círculos es la unión, es decir, si yo lo pinto así, todo eso que está pintado es una unión, A unión B. ¿Y cuál es la intersección? La intersección es solo esto de aquí, solo el centro. A intersección B. ¿Cómo encuentro esta forma? A ver, podría tomar A unión B menos A intersección C, ¿no ve? A unión B le quito el centro y ya tengo esta forma. Este menos este nos da ese de ahí, ¿correcto? Y es eso lo que estamos aplicando acá. Es una diferencia. En sí es el elemento X pertenece a la unión entre A unión B y no pertenece a la intersección. Pertenece a cualquiera, o al uno o al otro, pero no pertenece a ambos. Esa es la definición que se tiene con esta forma de acá. ¿Ok? Y por último, el complemento. ¿Cómo hacemos el complemento? X pertenece a un conjunto y resulta ser que ese conjunto se llama A, complemento de A. Si X pertenece al complemento de A, entonces X pertenece al universo, pero X no pertenece al conjunto A. ¿Ok? Haciendo una simplificación, yo puedo tomar solamente una y decir X no pertenece al conjunto A. Y listo. Esa sería la definición del complemento. Lo mismo. Si hay un conjunto, perdón, si hay un elemento X, ya, ahora sí. Hay una pinta.
Ahí, H. Si X no pertenece al conjunto A, yo puedo decir X pertenece al complemento de A. De la otra forma. Ok. Hasta aquí ya son básicamente todas las operaciones de conjuntos y las operaciones. Estas son las definiciones utilizadas en demostraciones que normalmente aparecen en el examen. Bien, vamos a hacer esta demostración. Nos pide demostrar que el complemento del complemento de un conjunto es el propio conjunto. ¿Ok? Para hacer esta demostración vamos a utilizar la regla, la definición de la igualdad de conjuntos. Recuerden que esto de aquí es un conjunto. Y esto de acá también es otro conjunto. Así que vamos a utilizar esta regla de acá. Si A es un conjunto y es igual al conjunto B, esto es lógicamente equivalente a que el conjunto A está incluido en B y el conjunto B está incluido en A. Aplicando esta definición, yo voy a tener lo siguiente. Complemento del complemento de A es igual a A. Si y solamente si A está incluido en B y B está incluido en A. Es decir, si yo afirmo que esto es verdadero, puedo también afirmar que esto es verdadero, para que esto sea una tautología, ¿no ven? Recuerden que la única forma que tenemos para demostrar eh, la equivalencia es que la bicondicional sea tautología. Sí, solo sí, esta bicondicional es tautología. Recuerda, aquí arriba es lo mismo y lo mismo. Entonces, yo voy a asumir lo siguiente. Voy a demostrar, bueno, aquí esto está mal. En lugar de A y B, debí haber colocado los conjuntos. En este caso, el primer conjunto es A complemento, complemento, incluido en A. Y el segundo al revés, A incluido en el complemento del complemento de A. Así que si yo quiero asumir que esto es una tautología, asumiendo que esto es verdadero, puedo demostrar entonces lo siguiente. Primero, que A complemento, complemento incluido en A. Segundo, A incluido en complemento, complemento de A. ¿Ok? Si yo logro demostrar esta parte, es decir, si yo demuestro unidos, puedo afirmar la bicondicional. Y esta bicondicional nos llevará a la equivalencia y por lo tanto queda demostrado el ejercicio. Así que, para el primero, por demostrar uno, a ver, yo tengo A complemento, complemento incluido en A. Esto, ¿a qué era equivalente? La inclusión nos dice si un elemento, si un conjunto A está incluido en otro conjunto B, es equivalente a decir todos los elementos X pertenecen a A, entonces pertenecen a B. Ocupamos lo mismo. Para todo X, X pertenece al primer conjunto. El primer conjunto es
A complemento, complemento. El segundo conjunto es X pertenece a A. ¿Ok? Bueno, haciendo una especificación, X pertenece a complemento, complemento. Entonces, X pertenece a A. Y aquí, ¿qué tenemos? Una condicional. Y lo que vamos a hacer es justamente demostrar esta condicional. Puedo demostrar de la forma o ya sea directa, indirecta o condicional. ¿Por qué condicional? Porque lo que se quiere demostrar es condicional. Así que vamos a proceder a hacer la demostración. Vamos a seguir por demostrar uno. Teníamos que X pertenece al complemento de A complementado. Entonces, X pertenece a A. En esto quedó, ¿no ve? Acá es donde llegamos. Así que, por demostración condicional, tomando o partiendo del antecedente en 1. ¿Cuál es el antecedente? X pertenece al complemento del complemento de A. Primero, si X pertenece al complemento de este conjunto, recuerden que este es otro conjunto. Si X pertenece al complemento de ese conjunto que encerré, X no pertenece a ese conjunto. 2. 1. Definición de complemento. ¿Ok? Si X no pertenece a este conjunto, entonces no es cierto que X pertenece a ese conjunto. A esto le llamamos nosotros un cambio de notación. ¿Ok? Ese cambio de notación nos permite hacer lo siguiente. Vamos a hacer un análisis. Este X es elemento de este conjunto y el conjunto es complemento de A. Bueno, yo puedo decir entonces que si X pertenece al complemento de A, X no pertenece a este conjunto, conjunto A. Otra vez hemos aplicado la definición de complemento. La 4. Otro cambio de notación, a ver, negación, negación, X. Si X no pertenece a A, la negación la saco afuera, X pertenece a 4. Otro cambio de notación, cambio de notación. ¿Qué tengo aquí? Tengo una doble negación. 5. Doble negación. Si es una doble negación, es una afirmación, por lo tanto afirmo X pertenece a conjunto A. Ahí está. De este antecedente yo llegué al consecuente. ¿Qué podemos afirmar entonces? Por tanto, puedo decir 3. X pertenece al complemento del complemento de A. Entonces, X pertenece a A. Puedo afirmar esta condicional. Y esta condicional básicamente es A complemento, complemento, incluido en A. ¿No ven? Todo esto de aquí, si hacemos una generalización universal y aplicamos la definición de la inclusión, sabemos que es una inclusión.
Así que queda demostrado el 1. Lo hemos llamado 3. Este de aquí es 3 ahora. Lo mismo, por demostrar 2, yo voy a tener X pertenece a A, entonces X pertenece a A complemento, complemento. ¿Ok? Así que por demostración condicional del antecedente, por demostración condicional partiendo del antecedente, en 2 ahora. ¿Cuál es el antecedente? X pertenece a. Y les digo un secreto, sencillo. Ustedes van a mirar aquí y van a anotar y van a hacer los mismos pasos en este sentido. ¿Cuál es el primero? Una doble negación. Doble negación. Doble negación. Negación, negación, X pertenece a 2. Una miradita, ¿verdad? Y en su examen, vuelta en la hoja. ¿Qué sigue? A1 se ocupa. Ese 1, entonces, voy a hacer un cambio de notación. Voy a agruparlo ahí, para que se den cuenta. Negación de X pertenece a. No es cierto que X pertenece a. Por lo tanto, X no pertenece a y queda afirmado. Eso se llama cambio de notación. Ok. 1 y 2. 3. A ver, una vueltita. Complemento. 3. Definición del complemento. Si X no pertenece a ese elemento, entonces puedo afirmar que pertenece a su complemento. ¿Ok? 4. No me acuerdo, me voy para acá. Ya, cambio de notación. No es cierto que X pertenece al complemento de A. Entonces, X elemento no pertenece al complemento de A. 4. Hemos hecho un cambio de notación. Notación. 5. Si este elemento no pertenece a este conjunto, recuerden que esto sigue siendo un conjunto, entonces X pertenece al complemento de ese conjunto, que resulta ser A complemento. 5. Definición de complemento. Y ya llegamos, ¿no? Ya lo encontré acá. Así que, por tanto, de X pertenece a A, yo demuestro X pertenece a complemento, complemento. De aquí puedo inferir lo siguiente, de esto de aquí. Que A está incluido en A complemento, complemento. Y este de acá le voy a llamar 4. ¿Ok? Básicamente aquí queda demostrado la segunda parte. Así que mi conclusión será la siguiente. Conclusión. Puedo decir de 3 y 4, que son las demostraciones o las afirmaciones obtenidas por la demostración condicional de 1 y 2. Es decir, yo tengo lo siguiente. Tengo que A está incluido en A complemento, complemento. Ese es 4. Y que A, ahí. Y que A complemento, complemento está incluido en A. 3 y 4. Ahí, 3 y 4. Ya quedó demostrado. Esto se demostró y su afirmación está en 3. Esto se demostró y su afirmación está en 4.
Esa doble inclusión, ¿a qué es equivalente? Ah, mira, A está incluido, A complemento, complemento está incluido en A. Bien. Y ocurre al revés. A también está incluido en A complemento, complemento. Por lo tanto, haciendo uso de la regla de igualdad de conjuntos, yo puedo afirmar lo siguiente, que el primero es subconjunto del segundo y que el segundo es subconjunto también del primero. Por tanto, A complemento, complemento es igual al conjunto A. Y ahí, señores, queda demostrado. ¿Ok?